Les bendiga, buenas tardes. Soy el pastor Juan Carlos Lara, aquí desde Manantial de Vida para las Naciones, aquí con ustedes hoy en este lunes nuevamente, donde pues estamos en este espacio que Dios nos da, perdón, en intimidad con Dios. Yo te invito para que te pues goces con nosotros y recibas la palabra que Dios tiene para nosotros el día de hoy. ¿Qué te parece si antes de comenzar hacemos una oración? Vamos a orar. Padre, invocamos tu nombre, te doy gloria, te doy honra y alabanza, Señor eterno, y gracias porque tuya es la obra, tuyo es el poder, tuya es la alabanza y la adoración. Bendícenos, Señor eterno, en este tiempo con tu presencia, para que la palabra que, Dios mío, leamos sea una palabra, Señor, que fluya en este lugar, Señor Santo, a través de tu siervo. Bendícenos, enséñanos, guíanos, háblanos el día de hoy, Señor Santo, con ella. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén, amén y amén. Muy bien, tenemos hoy un título, el cual se titula En las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Estas son dos cosas que tenemos que tenerlas claras en la vida, de que cuando la Escritura habla sobre este tema de las obras de la carne, se está refiriendo a aquellos deseos, aquellas pasiones carnales que se pueden tener, que se pueden incrustar mucho en la vida de una persona y practicarlas. Y no, pues el mensaje aquí, el consejo de Dios es de que no caigamos bajo ese yugo, ¿no? Bajo el yugo de la carne o bajo el dominio de los deseos pasionales de la carne. Y por otra parte también otra cosa que necesitamos tener clara es el fruto del Espíritu Santo, que es lo que vamos a estar leyendo el día de hoy. Y el Señor nos va a estar guiando, nos va a estar hablando sobre precisamente ese fruto que es del Espíritu de Dios, el cual debemos nosotros pues indagar, tomar y hacer, para que entonces ese fruto pues pueda hacer su bien no solamente en nosotros, sino en aquellos con los cuales nosotros nos relacionamos. Es bien importante entonces que entendamos que en los deseos de la carne, las pasiones de la carne, pues no son cosas que nosotros debamos de seguir. El apóstol Pablo habla y dice que hay que crucificar la carne en la cruz. Y se está refiriendo precisamente a hacer ese sacrificio en el cual nosotros pues nos neguemos a estar bajo ese dominio, bajo esas obsesiones o esas debilidades carnales que muchas veces pueden regir la vida de una persona. Pero vamos a la escritura. Hoy vamos a estar leyendo algunos versículos nada más aquí del capítulo 5 de la carta a los Gálatas, donde el apóstol Pablo les escribe pues a los Gálatas sobre esta situación. Voy a comenzar en el versículo 16, que básicamente son 10 versículos del 16 al 26. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces es como un consejo donde Pablo les dice a los de Gálatas que no satisfagan los deseos de la carne, no le den de comer a ellos, no los hagan, huyan de ellos, no los alimenten, no los practiquen, sobre todo eso, no los practiquen, porque una vez haciéndolos, se te puede hacer más común y común y común el estar haciéndolo, repitiéndolo constantemente, y después se hace una práctica en tu vida. Sino que dice el apóstol Pablo aquí, dice más bien hay que andar en el Espíritu, en lo que el Espíritu de Dios te dice, en lo que el Espíritu del Señor de Dios te guía a través de la palabra y a través de la presencia de Él, porque tú puedes tener comunión con el Espíritu Santo, pues tú eres el templo del Espíritu de Dios, y el Dios Todopoderoso, vale decir, en su Espíritu mora en ti. Entonces tú puedes tener comunión, tú puedes tener comunicación con el Espíritu Santo, tú puedes hablar, charlar con Él, porque Él mora en ti. Siempre es necesario recordar que a veces a la persona que más ignoramos es a la persona que vive dentro de nosotros, hablando de aquellos quienes hemos creído y recibido al Espíritu de Dios.
y esa persona a la cual precisamente pues no tanto que neguemos, sino que ignoramos, esa sería la palabra, pues es el Espíritu de Dios. Y si Él mora con nosotros, deberíamos de hablar más con Él. Él es nuestro amigo, Él es nuestro compañero, Él es la presencia del Padre y del Hijo en ti, el Espíritu de Dios. Él es quien te lleva a conocer las profundidades de Dios. Él es el que convence tu corazón del mal, del pecado. Él es el que te revela las revelaciones, la palabra de Dios. Él es el que se manifiesta cuando oras y el poder de Dios toca, sana, transforma, aviva. Él es el Espíritu Santo. Él viene a ser tu mejor amigo, tu mejor compañero, el cual tú y yo no debemos de ignorar. Recuerda que antes nacimos de carne y carne éramos, ahora somos nacidos del Espíritu y en Espíritu andamos y con el Espíritu estamos. El apóstol Pablo le comienza a decirles a ellos que anden en el Espíritu conforme a las obras, a la enseñanza y a la palabra del Espíritu de Dios y no satisfagan o no hagan los deseos carnales que les puedan brotar o que el enemigo les traiga en cuestión de tentación. Versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieran. Entonces, también aquí podemos nosotros mirar que en la Escritura que el Señor nos dice que el Espíritu no va con las obras de la carne, no pueden trabajar juntos. Tú y yo no podemos practicar el pecado y decir que estamos llenos del Espíritu de Dios. Tú y yo no podemos estar en medio, digamos, de ellos y ser tibios, frío o caliente, no. O eres espiritual netamente y te riges o te guías o caminas bajo la dirección del Espíritu Santo, o eres una persona carnal que simplemente practica las obras de la carne, las cuales pues no son buenas. No trabajan juntos, no trabajan juntos. Quizás esto nos ayuda a entender un poquito algo. Muchas veces nosotros pedimos y buscamos y no recibimos. Pero también es importante que después de creer que Dios te puede bendecir, es importante que también analices tu manera de vivir, tu manera de ser. Quizá llevas una vida con mucho libertinaje en tu vida, o quizás practicas cosas que no son correctas ante los ojos de Dios, y esos son uno de los motivos y razones que las bendiciones no te llegan o no vienen lo que buscas de parte de Dios. Eso es importante que entiendas eso. No puedes tú servir a dos maestros. No puedes servirle a la carne como también al Espíritu Santo a la vez. O es a uno o es a otro. Y en este caso, el consejo es que Dios nos dice a través de su palabra que no satisfagamos, que no alimentemos los deseos, las pasiones carnales. Hay que hacerlas a un lado. Sientes tentación, huye de esas tentaciones. El hecho de que estés recibiendo una tentación, eso no quiere decir que lo vayas a hacer. Dice la Escritura que si Cristo fue poderoso cuando fue tentado, para poder vencer la tentación, poderoso va a ser para librarte a ti de la tentación. Y es en el mismo Espíritu de Dios donde Cristo está, para que esa tentación no se haga realidad, no se consuma en tu vida. Entonces, bien importante, no puede ser carnal y espiritual a la vez. No puede ser tibio. Cristo dice que está por vomitar al tibio. Entonces, no es correcto. Después, en el versículo 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Esto es interesante mirarlo, porque cuando dice que si uno no, que si uno es guiado por el Espíritu, no está uno bajo la ley. O sea que si haces las cosas del Espíritu, si aplicas lo que el Espíritu te dice, entonces no estás bajo la ley. ¿Por qué? Porque la ley condena al pecado, no condena al espiritual, condena al que practica el pecado. Entonces hay condenación para ti y para mí si nosotros practicamos el pecado.
y peor si no te arrepientes. ¿Estás entendiendo? Entonces es bien importante que entiendas, que entendamos todos de que hay juicio sobre aquel quien practica el pecado. Y no importa que tú hayas recibido a Jesús como tu Salvador y digas, ya, yo estoy bien. No, vas a estar bien si haces lo que el Espíritu de Dios te enseña, si tomas del fruto del Espíritu de Dios, de la guianza, de la dirección, de la palabra que el Espíritu Santo te da, entonces vas a estar bien. Pero si no lo haces y practicas las obras de la carne, y eso es un pan de todos los días, pues entonces, ¿de qué manera vas a poder tú ser bendecido de parte de Dios? De ninguna, porque no se puede. Al contrario, la ley establecida por Dios te condena. Y ni a ti ni a mí nos conviene estar ahí. Si nos hemos arrepentido y hemos tomado una vida nueva en Cristo, hay que permanecer en esa nueva vida. Hay que seguir adelante en esa nueva vida. Hay que pensar como nuevas criaturas espirituales, claro. Hay que caminar como nuevas criaturas espirituales. Hay que ser como nuevas criaturas espirituales que somos guiados bajo la unción y dirección del Espíritu Santo. Muy bien, vamos al versículo 19 y dice: y manifiestas pues son las obras de la carne, por las cuales, ¿verdad?, uno es condenado por la ley. Y voy a estar tocando en grupos, tal vez lo divide en 3 o 4, pero voy a empezar con el primero, versículo 19. Dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Quiero tomar estas cuatro palabras que tenemos aquí, 4 términos. El adulterio tiene que ver, como tú y yo sabemos, con tener sexo fuera del matrimonio. La fornicación es tener sexo sin matrimonio. Y después seguimos con la inmundicia, que prácticamente practicar cosas sexuales de esa manera es algo inmundo. O sea, quien practica esas cosas. Y también está después la lascivia, que también es otro término que tiene que ver con una mentalidad lasciviosa, con un morbo lascivioso. Entonces, tomo estas 4 palabras no para hablar de una en general, sino para hablar de las 4 en general, de que simplemente está hablando de inmoralidades sexuales, tanto físicas como mentales. Fíjate lo que te acabo de decir, tanto físicas como mentales. Y lo que tú necesitas hacer, lo que yo necesito hacer, es huir de eso. Porque entonces, si permanecemos haciendo estas cosas, hay condenación. ¿Por qué? Porque la ley nos condena. Es cierto, nosotros estamos bajo la gracia, sí, estamos bajo la gracia, pero también es una gracia en la cual nosotros estamos bajo una responsabilidad espiritual de permanecer en una vida espiritual y no en una vida de libertinaje deliberada practicando inmoralidades sexuales. Si tienes tu problema con eso, habla con Dios, pídele a Dios que te ayude, pero cuando le estás pidiendo a Dios que te ayude, es que tú también estás tomando la iniciativa de apartarte de ese tipo de situaciones. Porque si no te vas a apartar y tú quieres que Dios, con un toquecito que te haga con su dedo mágicamente, tú ya no lo hagas, tal vez no va a ser así. Él necesita ver un corazón arrepentido, un corazón que dice: no más a esto, hasta aquí se termina. Y entonces Dios comienza a llenar tu corazón de algo nuevo, de algo diferente. Empieza también Él a sellarte para que no lleguen estas cosas a tu vida y nuevamente te vuelvan a tirar. Si has estado en eso, arrepiéntete, no es tarde, arrepiéntete. Precisamente por eso estás escuchando este mensaje, porque es Dios diciéndote que Él Él tiene misericordia para ti, pero lo que busca es que haya en ti un arrepentimiento. Y si tú no haces ninguna de estas cosas, bueno, gloria al Señor, no te acerques a ellas. Es bien importante que también entendamos de que nuestros ojos son la luz del cuerpo y por ahí entran todo este tipo de circunstancias. Estamos en un mundo donde
las imágenes sensuales es lo que más la gente ve, lo que más se vende, lo que más la gente nuevamente le gusta mirar. Huye de eso. Prendes tu televisor, ahí lo vas a encontrar. Prendes tu teléfono, ahí lo vas a encontrar. Vas por la calle y estamos en una sociedad muy sensual donde tanto los hombres como las mujeres les gusta vestirse sensuales y llamar la atención, pintarse sensualmente. No mires, no desenfoques tu mirada y tu atención de las cosas en las cuales Dios te llama que hagas o que estés. Ora constantemente, lee la Escritura y repite la palabra de Dios dentro de ti una vez que la hayas leído, para que estas cosas, cuando vengan a querer tocarte tu puerta esté totalmente sellada y no puedan entrar y echar a perder tu vida. Entonces, apártate de esas obras carnales. Ahora vamos a ver otro grupo. Dice, versículo 20 dice, también otras de las obras de la carne son idolatría, hechicería. Vamos a hablar de estas un poco, de idolatría y hechicería, y ahorita leemos las que siguen de este mismo versículo. Idolatría. La idolatría es algo que no nada más se encierra en una imagen de algún personaje bíblico, de algún santo, o de alguna virgen. La idolatría también consiste en que en tu vida tú le das preferencia a alguien o a algo más antes que a Dios. Que eres tú capaz de seguir eso o seguir a esa persona siendo opuesta a lo que Dios es, y la pones como primicia en tu vida. Como por ejemplo, alguien que está afanado al deporte. El deporte puede ser una idolatría en su vida, que es capaz de mandar a volar cualquier cosa que venga de Dios con tal de estar ahí. A veces son gustos, nuestros gustos los hacemos como ídolos en nuestra vida, y tienes que tener cuidado. Y también, claro, ¿verdad? Dioses paganos y dioses hechos por manos de hombres, dice la Escritura, a esos no te debes de inclinar ni adorar. No. Algunos quieren cambiar la palabra, quieren decir, oh, es que nosotros no adoramos, veneramos. Y no es cierto, no es cierto. Porque ya de que tú te inclinas y le rindes respeto o honor a una imagen, lo que estás haciendo es lo mismo que haces cuando te inclinas y estás rindiéndole honra a Dios. Pero es exactamente lo mismo. Entonces, ten cuidado de eso. Dios es Dios y fuera de Dios no hay nadie, dice la Escritura. Dios el Padre, el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Dios el Hijo, el principio, el fin, dice la Escritura. La palabra de Dios, el verbo de Dios, el Hijo de Dios y el Espíritu Santo, el Espíritu del Dios Todopoderoso. Y fuera de ahí nadie más, nadie más. Nosotros venimos al Padre en el nombre del Hijo y por el Hijo somos salvos, y a través de la obra del Espíritu Santo viene la transformación. Es Dios trabajando, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en tu vida, nadie más. Dios no nos dejó ninguna imagen de Jesús. Dios no nos dejó ninguna imagen de Él. Y sobre todo no tenemos una imagen del Espíritu Santo, para que no te inclines a nada ni a nadie. Ten cuidado de eso. Por más que luego quieras defender una y otra vez, te contradices a ti mismo. Claro es el mandamiento cuando dice que no te inclinarás a imagen, no te harás imagen, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, dice el Señor. Entonces, di no a la idolatría, apártate de la idolatría. La hechicería.
Muchas veces la gente cuando está en aprietos y quiere salir pronto de los aprietos van y consultan brujos, consultan hechiceros, consultan magia negra. No hagas eso, porque demonios son los que están en ese lugar. Demonios son los que controlan, potestades de las oscuridades son los que controlan eso. No hagas eso. Dios prohíbe netamente que uno vaya detrás de esas cosas. Ven a Él directamente. Nunca dejes que nadie te lea la mano, nunca dejes que nadie te diga tu suerte. Nosotros los cristianos, los hijos de Dios, no vivimos de suerte, vivimos de fe, vivimos de Dios. Después están, en este mismo versículo 20 dice, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y este grupito quiero hablar sobre la ira, sobre el enojo, sobre las actitudes que uno toma cuando hay ira, cuando hay enojo. Es cierto que de repente alguien te hiere y sientes algún desconforte y te enojas, pero no guardes ese enojo dentro de ti para que no se convierta en una ira, en algo descontrolable, donde tu cabeza esté maquinando y pensando puras tonterías y llegues a odiar a esa persona. Habla de los celos. Los celos son naturales, pero las obsesiones en los celos o celos obsesionales son cosas que tienes que huir de ellas. Aprende a confiar en la gente. Aprende a confiar en la gente. Aprende a confiar en tu esposa o en tu esposo, en tus amistades. Aprende a confiar con las personas con las cuales te relacionas para que no sientas celos. Porque si esas personas te aman, te van a responder y no se van a apartar de ti. Entonces no pierdas no pierdas la cabeza y te llenes de ira por causa de los celos y empieces a hacer berrinches o a hablar o a decir cosas o a tomar cosas por otro lado que te llevan a perder en tu vida. Habla aquí de los celos, habla de las enemistades, de los pleitos, de las contiendas, de las disensiones. Aquí podemos hablar de la discordia que luego muchas veces se trae por causa de las palabras que decimos, de las cosas que decimos incorrectamente, el mirar a alguien y decir ese me cae mal, ese me cae, como decimos en México, me cae gordo, no me agrada. Y no solamente que lo digas, sino que te lo digas a ti mismo. Bueno, fuera que nada más te lo guardaras y lo superaras, ¿no? Pero el problema es de que vayas y se lo cuentes a otros y se lo digas a otros. Y después, aún ahí también tú tomes algún tipo de actitud donde tú comiences a hablar pestes o cosas de esa persona. A Dios no le agrada que uno esté maldiciendo a los demás, juzgando a los demás. Perdona si te hicieron daño. Pide por ellos si son tus enemigos y no eres del agrado de ellos. Pero no hagas tú pleitos, no hagas contiendas, no traigas disensiones, no traigas cosas malas a las relaciones de los demás. La Escritura dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, evita eso, porque esa también es una pasión carnal. Y después me voy a otro grupo que es el 21, donde dice envidias, homicidios, borracheras, orgías. Envidias, tú no tienes que envidiarle a nadie nada. Dios es suficiente en tu vida para bendecirte. Confía en Él y Él te va a dar. Homicidios, ni por tu cabeza te pase nunca siquiera pensar en matar, quitarle la vida a una persona. La vida la da Dios y Dios la recoge. Así que tú no tienes derecho a eso. Y sobre todo en tu vida, hoy en día que hay demasiados malos ejemplos y malas direcciones donde la gente toma la decisión de quitarse la vida propia, de cometer un suicidio, matarse a sí mismo. No hagas eso. No pienses en eso, más bien dicho. No lo pienses. Confía en Dios. No digas tú, ya me quiero morir. No. No es de ti.
Mejor pídele a Dios que te sane, que te transforme, que te afirme, pero nunca tomes esas decisiones de suicidarte. Nunca pienses en eso, porque eso es de cobardes, no de valientes. El valiente es el que persevera, el que se sostiene, el que se mantiene creyendo hasta el fin. Y Dios te va a dar victoria. Y también nunca pienses en quitarle la vida a nadie más. Borracheras y orgías. Vamos a hablar de eso un poquito. En este caso la orgía no la vamos a poner con cuestiones sexuales, pero la voy a poner con borracheras. Siempre es problema el alcohol. Porque cuando te alcoholizas, cuando tomas alcohol o cerveza o lo que sea y caes a la borrachera, no eres tú. Eres una persona desagradable, eres una persona que huele mal, eres una persona que no piensa bien, que no habla bien, que no tiene sus sentidos cabales, en orden, en armonía. Es simplemente malo. Además también eres un muy mal ejemplo, porque si tú eres un borracho, hay gente que te mira, principalmente aquellos quienes dependen de ti, y tú eres una inspiración para cuando la tentación les venga a ellos y ellos también hagan lo mismo que tú. Para estar alegre no necesitas estar alcoholizado ni lleno de drogas o drogado. Para tener gozo, para tener alegría, necesitas tener armonía y paz con los demás. Disfrutarlos y que ellos te disfruten a ti, tal y como eres, en tus cabales, con tus defectos, con tus virtudes, y de la misma forma disfrutar tú a los demás. No lo necesitas. La borrachera es una cueva, es un refugio, es una guarida donde hay oscuridad. No vas a salir bien. Hay gente que desgraciadamente cae a este vicio y un día mueren de cirrosis, mueren de esa misma obsesión, mueren en accidentes, o hacen cosas, hacen locuras, o llegan a quitarle la vida a otros, o ellos mismos se terminan con su vida. No. Cuando Dios te creó y te trajo a este mundo, te trajo cabal, completo, sin ninguna droga en tu cuerpo, sin ninguna sustancia en tu cuerpo. Dios es suficiente para hacerte feliz. Nunca celebres a Dios, porque hay por ahí algunos que quizá lo hagan. El otro día escuchaba que hay un grupo de personas, no voy a decir qué denominación son o qué religión son, de que se juntan después de los estudios que tienen y se ponen a tomar juntos. Eso es una orgía. Orgía es pecar en grupo. El apóstol Pablo dice claramente que eso es una pasión carnal. Eso es una obra de la carne. Haz a un lado el alcohol. Sé valiente. Disfruta a los demás sanamente y que ellos te disfruten a ti sanamente. Eso le va a agradar a Dios. Entonces, sal de todas estas cosas. Huye de ellas. Después dice el apóstol Pablo, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales ya les he amonestado en otro tiempo, o les he dicho que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Eso es una implicación fuerte. Algo que tú también debes de considerar.
Entonces huye de eso, porque el mundano practica estas cosas. El mundano las hace porque están en su carne, están en su, como diría un científico, en su DNA. Ahí está. Pero cuando se arrepienten y creen en el Dios Todopoderoso, en su Hijo, y lo reciben como su Salvador, entonces el Señor los libera de todo eso y los trae a una vida nueva. Entonces, ahora que nosotros tenemos una vida nueva, no podemos mirar hacia atrás, no podemos estar ahí, porque hay una condenación la cual no hay herencia del reino de Dios. Mas estas son las cosas que uno debe de practicar, dice el apóstol Pablo, lo que uno debe de hacer. Dice, mas el fruto del Espíritu, el fruto en el cual debemos andar, el cual debemos hacer, del cual debemos aprender, escuchar y aplicar en nuestra vida. Mas el fruto del Espíritu es el amor. Es amar. Es amar. No necesitas embarrarte en ese mundo sucio de la carne. No necesitas. Ama. Ama a tu prójimo. Ámate a ti mismo. Ama a Dios. El amor es limpio, el amor es puro, el amor es santo. El amor es bueno. Mas el fruto del Espíritu es el amor, el gozo. El Espíritu Santo te da un gozo. Por eso te decía hace rato, no necesitas estar embriagado para tener gozo. Te da una alegría, un gozo precioso que nadie te lo puede dar. Estás contento, estás alegre constantemente, porque la presencia de Él, esa es la naturaleza del Espíritu de Dios. Alegría, gozo, felicidad. Eso te lo da el Espíritu de Dios. Dice la paz también. El fruto del Espíritu es paz también. Él te da paz, una paz donde tú no tienes necesidad en lo más mínimo de levantarte en contra de alguien, porque Dios es tu defensor. Él es el que te defiende, Él es el que te cubre, Él es el que te da la victoria. Por delicados pastos te hace descansar, junto a aguas de reposo te pastorea. El fruto del Espíritu de Dios también es paz, y esa paz te la da Dios. La paciencia también, otro fruto del Espíritu de Dios. El fruto del Espíritu de Dios, la paciencia. Y miren que en esta sociedad donde estamos, vaya que necesitamos ser pacientes. Porque hay un ajetreo horrible, una demanda horrible. Y de repente ese mismo ajetreo, esa misma demanda te estresa y te hace una persona impaciente. Y cuando somos impacientes no pensamos ni hacemos bien. El fruto del Espíritu Santo también es la amabilidad. Practica la amabilidad, sé amable. No seas brusco, no seas grosero. No ofendas. Tú no eres más que nadie. Tú y yo somos siervos de nuestro prójimo. Sé amable. Está dispuesto a dar lo mejor de ti. No la basura que uno pueda tener en el corazón. Esa deséchala. El fruto del Espíritu también es la bondad. Ser bondadoso. Atender a tu prójimo. Tener compasión. Ser dadivoso. La fidelidad, otro fruto, o el fruto del Espíritu también es la fidelidad, más bien dicho. Sé fiel, séle fiel a Dios, séle fiel a tu pareja, séle fiel a tu familia, séle fiel a tu iglesia, séle fiel a tu fe, séle fiel a la palabra de Dios, séle fiel a la convicción que Dios ha puesto en tu corazón, al llamado que te ha hecho. Séle fiel. Aunque te vengan todo tipo de pruebas o tentaciones, tú permanece fiel. Ese es fruto del Espíritu Santo. La mansedumbre. Otro fruto.
La mansedumbre es ser manso, no iracundo, no vengativo. Sé manso. Que te conozcan no porque tienes una personalidad rígida, fuerte, dura y que tú no tienes, como dicen vulgarmente, pelos en la lengua. No necesitas ser así. El fruto del Espíritu de Dios es ser manso. Cristo fue manso con nosotros. Él no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Cuando estaba enfrente de aquellos quienes lo estaban acusando y lo condenaron, siguió siendo manso y como cordero no abrió su boca, dice la Escritura. No la abrió. Permaneció ante sus verdugos, permaneció quieto. Lo único que dijo fue que él era hijo de Dios. Pero de ahí para allá no se levantó en contra de nadie y por eso lo condenaron. Y el último del cual habla aquí también es de la templanza, que es el dominio propio. El dominio propio es un fruto que te da armonía, que te hace hacer las cosas bien, que te afirma para hacer las cosas bien. El dominio propio es algo que necesitamos para no perder la cabeza ante las circunstancias que cotidianamente se nos presentan. Ese es el fruto del Espíritu de Dios. Huye de las obras de la carne, practica el fruto del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Después sigue diciendo aquí la Escritura, dice, contra tales cosas no hay ley, no hay condenación, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Huye de los deseos de la carne, crucifícalo eso, crucifica la carne, vale decir, huye de ella, no la practiques más. Versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Que el Espíritu nos da vida, también hay que caminar conforme a lo que el Espíritu nos dice, nos enseña. Y después termina diciendo, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos con otros o envidiándonos unos a otros. Me gusta mucho esto. Si vivimos por el Espíritu, vamos a andar entonces bajo la luz del Espíritu y seguir lo que el Espíritu nos dice. Tú y yo ya no somos carnales. Si cometes un pecado, arrepiéntete y pide perdón. Levántate, déjalo atrás. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, dice la Escritura. Él es nuestro abogado, Él intercede por nosotros. Pero no practique los deseos de la carne. No rijas, no guíes, no camines con tu vida bajo los deseos o la opresión de la carne, sino bajo la luz y la dirección del Espíritu Santo. Y vida larga, vida de bendición, vida de gozo, vida de alegría, vida de paz, vida de victoria vas a tener. Porque los que están bajo la dirección del Espíritu Santo son más que vencedores. Recibe esta palabra y que Dios te bendiga el día de hoy. Amén. Vamos a terminar por medio de la oración. Yo quiero orar por ti. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Si tienes una necesidad, órala también en este momento y pídesela, porque sé que Dios te va a bendecir. Padre, yo te doy gracias, Señor eterno, por este tiempo que nos has dado. Bendice, Señor Santo, a todos mis hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos estén sintonizando en este momento. Yo te pido por sus vidas. Tú los conoces, tú sabes cuáles son sus necesidades, Padre Santo. Yo te pido que los sanes de toda enfermedad que les ha estado agobiando a aquellos que tienen un miedo tremendo en este momento. Tócalos en el nombre de Jesús. Libéralos, Dios mío, de ese miedo, Señor. Dales, Señor Santo, esperanza. Dales, Señor eterno, sanidad. Dales, Dios mío, Señor, victoria ante esta circunstancia. Padre, bendice a aquellos, Dios mío, Señor soberano, quienes han batallado en las obras de la carne. Libéralos, empodéralos en el nombre de Jesús, Señor Santo, con tu Espíritu, y dales una fuerza y una fortaleza y una determinación para vencer toda tentación, todo tropiezo, toda debilidad.
Padre, en el nombre de Jesús, libéralos, Señor. Si hay una cosa que no pueden dejar, Padre, nuevamente en el nombre de Jesús, libéralos poderosamente. Saca de ellos esa obsesión y esa debilidad, Padre. Tú lo puedes hacer. A todo aquel corazón que esté arrepentido en este momento pidiéndote, Padre, tócalo en el nombre de Jesús. Y aquel que no entienda las cosas, dale convencimiento, Espíritu Santo, también. Y glorifícate en sus vidas. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús te pedimos estas cosas. Amén, amén y amén. Gloria al Señor, Dios te bendiga. Una bendición haber estado contigo nuevamente hoy lunes. Espero en Dios que esto haya sido de bendición para ti. Aplícalo, vívelo, porque si no lo aplicas y lo vives es que no lo creíste. Compártelo también con otras personas que tú conozcas, que tú sepas que están en estas circunstancias, para que también sean liberados por medio de esta palabra que Dios nos dio y esta oración. Liberados por Dios, que sean liberados por Dios. Por lo demás, que Dios te bendiga. Estamos aquí en Manantial de Vida para las Naciones. Visítanos en nuestra página en Facebook, también en nuestra página Manantial de Vida para las Naciones, en la página web. Visítanos. Y si estás en esta área, visítanos. Tenemos estudios bíblicos los martes aquí en la iglesia. Los miércoles tenemos para los jóvenes, también estudios bíblicos para los jóvenes. Y los viernes tenemos servicio a las 6 de la tarde. Bueno, ahí están los horarios en nuestra página. Visítanos, y si estás por aquí un domingo, visítanos un domingo, que yo sé que el Señor te va a tocar. Si vienes con un corazón abierto y dispuesto, tú te vas a encontrar con Él. Por lo demás, que Dios te bendiga y hasta la próxima. Soy el pastor Juan Carlos Lara. Y recuerda que en Cristo todo lo podemos. Bye bye.